la Red Regional de Empresas Rurales Inclusivas es una iniciativa de dos instituciones. Por un lado, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, es una institución que viene trabajando en Paraguay ya hace bastante tiempo, y la Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua, FENIAGRO, y las dos intervenciones que siguen son precisamente de estas dos instituciones, de estas dos organizaciones. Entonces, primero escucharemos a Jorge Bello, enlace del Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola, FIDA. Muy buenos días a todos y a todas. Muy complacido de participar de este importante evento. Estoy en carácter de enlace del FIDA en Paraguay y quiero aprovechar esta ocasión para darles una idea muy breve de lo que ha estado haciendo y está haciendo y planes futuros que tiene el FIDA en su contribución con Paraguay en el tema de reducción de la pobreza en el sector rural. Tengo unas láminas que voy a ir pasando rápidamente y voy a explicarle algunos detalles. El FIDA fue constituido en 1977 a raíz de una crisis alimentaria en el mundo y trabaja con el tema de fomento a financiar proyectos de desarrollo para el sector rural. La sede de esta institución está en Roma y opera en Paraguay a partir del año 1991. El FIDA define su estrategia de acción en el país y a partir de ahí van diseñando los proyectos que son créditos, son operaciones financieras que se canalizan al gobierno a través del Ministerio de Hacienda primeramente, y el ejecutor es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En 1991 surge el primer proyecto que se denominó Proyecto de Crédito de la región nororiental. Quiero antes hablar brevemente de la característica principal que tiene los apoyos del FIDA en el país. Los apoyos del FIDA son operaciones de préstamos relativamente de bajo monto. Sus importes van entre 10.000 a 15.000 dólares. Perdón, 10 millones a 15 millones de dólares. Y son proyectos que duran 5 a 6 años. Con estos recursos que se aplica para apoyar proyectos productivos para el sector rural, se beneficia normalmente a una población que está entre 15.000 a 18.000 familias. Se sabe que de acuerdo a los datos que se manejan en el país, hay 240.000 familias de la agricultura familiar. Por consiguiente, el efecto que puede tener en la población total es relativamente de un impacto menor, pero sí lo importante es que los proyectos van generando experiencias y metodologías de acción exitosas, de la acción en el campo, que es lo que se presenta a las instancias de decisión del gobierno, a los ministerios, los de planificación, el Ministerio de Agricultura, el propio Ministerio de Hacienda, y a través de eso se espera de que el gobierno capitalice esas experiencias y vaya multiplicando y ampliando para dar una mayor cobertura y tal vez hacer mayores inversiones utilizando esas experiencias exitosas. Vuelvo al tema de los antecedentes de los proyectos. Desde el 91 se inicia el primer proyecto. Este se ubicó en 3 departamentos de la región oriental, los departamentos con necesidades básicas y satisfechas más deficitarias, ¿verdad? Concepción, San Pedro y en el caso de Caguazú, que estamos hacia el centro. Este proyecto atacó dos cuestiones críticas en aquel momento. Hay que situarse en esa época del tiempo, que eran el acceso al crédito
y el tema del monocultivo. El rubro principal de renta era el algodón, por consiguiente se trabajó en diversificación, asistencia técnica para la diversificación, y se creó una institución de crédito especializada para el sector rural que fue en su momento el Fondo de Desarrollo Campesino. Este proyecto se replica posteriormente en un segundo proyecto que es el siguiente, que empieza en 1999 y extiende toda la cobertura a la región oriental. Sigue con la misma herramienta de recursos para asistencia técnica y también los recursos para acceso al crédito. La característica fundamental de la asistencia técnica en este segundo proyecto es que se tercerizan los servicios, se contratan técnicos privados, que son los que, contratados por las organizaciones, porque siempre FIDA tiene como estrategia llegar a la población objetivo a través de sus organizaciones. No hace una asistencia individual, sino a través de los grupos, de las pequeñas empresas o de las pequeñas organizaciones de pequeños productores. Estos técnicos del sector privado eran contratados con recursos proveídos por el proyecto y con los técnicos seleccionados y contratados y supervisados por las propias organizaciones. Esa fue la variante que tuvo el segundo proyecto con relación al primero. Y un aspecto importante es que se empezó a trabajar en integrar a las organizaciones de pequeño porte, de miembros en número de 20 a 25 personas, fueron juntándose, uniéndose y formando una asociación o una organización de segundo grado que le permitiera, en primer lugar, generar una mayor oferta de productos y poder tener condiciones de mejoras en su proceso comercial, su proceso de venta, de comercialización de sus productos. Un antecedente, un resultado muy interesante de esta época fue la creación de la Central de Cooperativas de Comercialización, la CEPACOP. La CEPACOP resulta de fusionar 5 pequeñas cooperativas que eran de producción hortifrutícolas de la zona de Caguazú fundamentalmente y en el norte de San Pedro. Estas cooperativas tenían sus puestos individuales en el mercado de abasto. Ellos alquilaban un puesto y tenían por consiguiente 5 alquileres, tenían 5 administraciones y el manejo era costoso, engorroso. Se formó entonces una central que permitió juntar las administraciones, hacer más eficientes los costos y tener mejores condiciones de conceder retornos de las operaciones a sus asociados, que eran los proveedores de las hortalizas y las frutas que fueron exportadas a países limítrofes. Este es el segundo proyecto. La siguiente lámina. El tercer proyecto es el proyecto Paraguay Rural, sus siglas son PPR y empezó en 2007 y fue cerrado en 2013. Este proyecto operó en 5 departamentos, como se muestra en el mapa, y tiene como característica fundamental también se trabajó con organizaciones, asociaciones, comités, cooperativas, y también con un servicio de asistencia técnica. Y los éxitos más importantes que podemos señalar, la siguiente lámina, ahí muestra la cantidad de beneficiarios. Vieron que en 5 años de gestión se llegó a 18.000 familias, 41% de mujeres y 59% de varones. Esa es la población a la cual se asistió durante la vida del proyecto. Las lecciones que se aprendió hasta ese momento, luego de desarrollar los 3 proyectos, son los siguientes. La participación del pequeño productor para la conceptualización de la pobreza y utilizar los propios recursos internos que tiene la organización y los productores, que tienen capital físico, natural, humano, social y financiero. Esos son los recursos que se identifican, se detectan a nivel de las organizaciones y se trata de potenciar a través del proyecto. Una primera fase de la asistencia consiste en un plan de fortalecimiento, es decir, capacitaciones en temas productivos, en temas organizativos, en temas administrativos, inclusive en temas financieros, que son los relativos a
darle herramientas y capacitación para acceder a una herramienta fundamental que es el acceso al crédito de producción, al capital operativo. Los recursos son transferidos a la organización, es decir, el Estado no hace las adquisiciones de bienes de producción que se necesita para ejecutar el proyecto, sino que los fondos son transferidos a las organizaciones, ellos administran, obviamente tienen que rendir cuentas de la aplicación de esos recursos conforme a la normativa vigente, y se vincula a los productores con cadenas productivas. La cuestión de sostenibilidad es muy importante, y si no se tiene un vínculo con el mercado es difícil tener la salida del producto. Por consiguiente, en este proyecto surgen los primeros trabajos relativos a vinculación con cadenas de valor. Y otro aspecto importante es la creación de una herramienta que permite el acceso al crédito, y que es dotarle de un fondo de garantía con el cual las organizaciones depositaban ese recurso en un certificado de depósito de ahorro, en un CDA, en un banco, que puede ser un banco público, como el caso del BNF, o cualquier institución financiera privada, y contra ese recurso, más los otros elementos como la asistencia técnica que recibe, los bienes de producción que le da al proyecto, el vínculo con el mercado, y un fondo colateral, una garantía colateral que constituye el CDA, es que la organización se acerca a una ventanilla financiera, solicita un crédito, endosa ese pagaré como garantía, ese certificado como garantía, firma el pagaré y retira un crédito en relación 1,5 o 2 veces más que el monto de la garantía. Ese es un mecanismo muy exitoso que en este proyecto benefició a más o menos 240 organizaciones que operaron en esta modalidad. Estas experiencias dieron espacio al diseño y a la ejecución del proyecto que actualmente está en ejecución. Este proyecto se llama Proyecto de Inclusión en Cadenas de Valor, PPI, Paraguay Inclusivo. Fomenta el vínculo de la asociación, en este caso la asociación, porque tiene que ser ya una integración de varias organizaciones pequeñas de base en una de mayor porte, de tal modo a que esa asociación pueda hacer una oferta de productos interesante en volumen que permita a la punta de la cadena, a la empresa, a la industria, tener una certeza de la materia prima con que va a contar y poder gestionar su mercado en condiciones también favorables. Entonces es una relación de ganar-ganar de ambas puntas. Por un lado, la organización encuentra una forma de asegurar el mercado, y por otro lado también la empresa asegura materia prima y puede tener condiciones de proyectar sus ventas futuras. El proyecto se orienta en todo el departamento en toda la región oriental, en todos los departamentos de la región oriental, aunque puede hacer también inversiones en la región occidental. Y ustedes ven que no tiene una localización física, porque la localización del proyecto está enmarcado por cuál es el espacio físico en el cual acciona una determinada cadena de valor. Esa cadena tiene una zona de influencia, y las organizaciones que están en esa zona son las que participan del proyecto, porque es necesario contar con el aval y con la inclusive cofinanciación de parte de la industria, de tal modo a crear un vínculo sostenible, duradero, que inclusive perdure después de la finalización del proyecto, porque al crearse una relación positiva entre el proveedor y la industria, hace de que esa relación persista inclusive después del proyecto. Por consiguiente, se necesita la participación de una empresa que, de acuerdo a cómo está diseñado el proyecto, las empresas no solamente aseguran el mercado, sino están comprometidos a hacer un cofinanciamiento de los costos de asistencia técnica del proyecto. Es decir, las empresas deben contribuir con la provisión de técnicos propios que pudieran capacitar en la parte de calidad de producción del producto, sobre todo. Está dirigido a agricultores familiares campesinos, pero también
como el área de influencia de la cadena tiene población vulnerable, que son las poblaciones de indígenas, mujeres, jóvenes, que no tienen una actividad productiva en el caso de los jóvenes y mujeres que puedan dirigirse a una cadena de valor, pero viven en la jurisdicción de la cadena. Por consiguiente, el proyecto tiene instrumentos que le pueden ayudar a mejorar sus ingresos, como por ejemplo para jóvenes y mujeres se tienen programas de capacitación laboral, porque el proyecto asume de que en cuanto la empresa pueda conseguir mayor cantidad de materia prima, puede tener mayor demanda de mano de obra. Entonces la idea es capacitar a la población que está cercana de tal modo a poder crear fuentes de trabajo y fuentes de ingreso también para esa gente. Además, pequeños proyectos de microcapitalización que son para programas de seguridad alimentaria o ofertas para mercados locales, en el caso de las mujeres, para vender sus productos hortícolas en las ferias. Las cadenas de valor que están priorizadas, pues fueron consideradas como base para el cálculo, fueron estas 4 que se muestran en las láminas, estos 4 rubros. Estamos hablando de un proyecto diseñado hace 5 años atrás. Por consiguiente el precio de los commodities, la situación comercial era particular en aquel entonces. Por consiguiente, estas fueron las cadenas que tenían mayor afluencia de agricultores familiares: el sésamo, la mandioca, la leche y la caña de azúcar orgánica. Hoy día posiblemente la situación del mercado difiere, excepto en el caso de la leche, pero eso se tomaron como prioridad, sin perjuicio de que otros rubros que hoy día el proyecto está manejando, como por ejemplo plantas medicinales o producción orgánica, se han agregado a estos rubros originalmente considerados prioritarios. ¿Cómo se procede? Y básicamente la organización hace su solicitud, se le registra y se comienza con un proceso que se llama un diagnóstico rural para conocer la potencialidad que tiene la organización. Se hace una especie de calificación, cuáles son los puntos débiles o los cuales hay que trabajar en el proceso de fortalecimiento que le dije al principio, que era la primera parte de la asistencia, en qué áreas necesitan ser fortalecidas, y luego de ese primer proceso de fortalecimiento se pasa a financiar un plan de negocio que es articulado. Es articulado porque tiene varios participantes en su financiamiento. Como les dije, por un lado están los fondos del proyecto, que provienen del FIDA. Por otro lado está el aporte de las empresas, que son las puntas de cadena. Por otro lado está el fondo para el crédito, es decir, el productor o la asociación deberá acudir a un crédito de una entidad financiera, deberá devolver esos recursos, y eso articula a través del fondo de garantía. Y finalmente también hay una participación de los beneficiarios con aporte al cofinanciamiento del proyecto. Por eso se llama articulado el plan. El proyecto tiene, por consiguiente, tiene 3 herramientas que son el plan de fortalecimiento, que es el plan inicial. El monto está ahí señalado, el monto que se puede dar por organización. Y los productos de esta herramienta es formular el plan y diseñar un plan que dura 4, 6 u 8 meses, dependiendo del estado de incipiencia o de debilidad que tiene la organización para llegar a un proceso comercial. Una vez que se agota este proceso de fortalecimiento, se diseña el plan de negocio articulado, para lo cual se requiere vincular con una empresa industrial y con una empresa financiera. Y los planes de microcapitalización, que es el tercer instrumento, es el que permite asistir a los grupos vulnerables. Bueno, esto es lo que está haciendo el FIDA en este momento. Este proyecto está en su 4º año de ejecución. En 2017 es su último año y se cierra en 2018. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el FIDA en vistas? Y bueno, los proyectos que tienen vista son los siguientes. Por un lado, tenemos un proyecto que se llama PROMAFI, Proyecto de Mejoramiento de Ingresos de Agricultura Familiar y Campesina,
que va a seguir los mismos lineamientos que siguió con el PPR que, como mostré, cerró en 2013. Va a ser como una segunda fase de aquel proyecto PPR, se llama PROMAPI. En este mismo momento está en el proceso de aprobación, tiene que llegar al Parlamento. El convenio ha sido firmado entre el gobierno de Paraguay y el FIDA y tiene que ser ratificado por el Parlamento. Por otro lado, el siguiente proyecto es el de hacer una segunda fase del Paraguay inclusivo, de este PPI que está en ejecución. Ese proyecto está en fase de diseño de su perfil y tiene que pasar todo el proceso de aprobación de la inversión pública de acuerdo a la normativa nacional. Eso estaría pendiente un poco más para más adelante. Y finalmente quiero referirme a lo que es la estrategia país que tiene el FIDA. El FIDA cada 3 años hace una integración de aportes por parte de los países financiadores. Entonces ese cúmulo de recursos que recibe distribuye entre las distintas regiones del mundo. El FIDA está asistiendo a 140 países en el mundo y de acuerdo a los índices de pobreza de las distintas regiones va asignando esos recursos. En el caso del cono sur, de América del Sur y el cono sur específicamente, hay una asignación para Paraguay y los 3 ítems o los 3 temas que ha priorizado el FIDA dentro de su estrategia país para seguir invirtiendo en los próximos años son 3 puntos que son referentes a: primero, seguir fortaleciendo a la organización campesina, el tema de hacerlas más potentes, y tratando de buscar mecanismos de ir superando el subsidio, es decir, no más regalos del 100%, sino buscando un acceso que permita mostrar también el esfuerzo propio del productor y su aporte o el cofinanciamiento con empresas financieras. El otro ítem que se quiere implementar es la cuestión de inclusión financiera. Se quiere insistir en las herramientas para el acceso al crédito. Y finalmente, la tercera iniciativa se referiría a fomentar las empresas rurales. Eso es lo que figura dentro de las estrategias del FIDA en el país. Y bueno, yo soy paraguayo, vivo acá, por consiguiente soy el nexo y cualquier contacto que pueda hacerle con el FIDA, con mucho gusto voy o FECOPRO tiene mis coordenadas, así que con mucho gusto puedo atender alguna consulta. Y finalmente, agradecerle la oportunidad y, como dijo el presidente de FECOPRO, augurar unas fructíferas discusiones y una jornada de trabajo con muy buenos resultados. Muchas gracias y buenos días.